Bienvenidas a este espacio donde hablamos de lo que muchas veces sentimos pero no siempre sabemos nombrar. Bienvenidas, hola chicas. Hoy me gustaría hablar con vosotras de un tema que a veces parece algo silencioso, pero que es muy real en todo proceso de transformación personal. Y es cómo muchas amistades van desapareciendo con el tiempo, o esos vínculos se van debilitando de alguna forma, como ese alejamiento que sentimos con muchas amistades. Y esto no tiene por qué ocurrir porque haya un conflicto o porque haya rabia entre vosotros o vosotras, sino porque has cambiado o la otra persona también ha cambiado. Y ya pues por alguna razón no encajáis igual que encajabais antes. Por alguna razón la amistad que teníais ya no es la misma. Quizás el cambio que estás haciendo tú ya no encaja con el de la otra persona, o al revés. Es algo que ocurre muchísimo y es algo totalmente normal, por eso quería hablar esto con vosotras. Creo que es muy importante entender todo esto porque a todas alguna vez nos ha pasado y nos va a pasar a lo largo de toda nuestra vida y muchas veces no sabemos gestionar esto, no sabemos por qué nos está ocurriendo y nos echamos como mucha culpa a nosotras mismas y lo pasamos bastante mal. Entonces creo que hablar de esto pues nos puede ayudar y pues puede ayudar a muchas personas que estén pasando por este cambio o que en un futuro vayan a pasar por algo así. Y sobre todo que no te sientas sola. Al final todos vamos a tener pues diferentes evoluciones a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a tener diferentes etapas y va a haber momentos de cambios en nuestra vida. Y no solamente vamos a vivir un momento de cambio, ni dos, ni tres, vamos a vivir muchísimos. Y no siempre vamos a ser la misma como tal. No siempre vamos a querer tener los mismos objetivos. Ocurren cosas y te hacen cambiar, te hacen aprender. Entonces es normal que durante pues ciertas etapas de nuestra vida estemos más cerca de ciertas personas. En otras etapas estemos más cerca de otras, dependiendo de nuestros puntos, dependiendo de cómo estemos personalmente en la vida. Quizás si tienes un trabajo o estás estudiando algo, pues es muy normal estar más unido a una persona que está trabajando contigo o que está estudiando contigo. Tenéis algo que compartís, algo que tenéis en común y que os une muchísimo más. Pero quizás tú te vas de ese trabajo, la otra persona se va de ese trabajo, se va a otro, o termináis de estudiar y cada una pues toma caminos diferentes en la vida. Es normal que os podáis alejar, o no, o simplemente seguís en el mismo camino o estáis unidas en el camino. Quizás tenéis temporadas, pues bueno, en las que os veis menos, habláis menos, pero luego os volvéis a unir. O puede que vuestra amistad no se vuelva a cruzar nunca más. Todo depende del momento en el que estés viviendo tú y la otra persona o las demás personas si es un grupo. Entonces es normal que durante nuestro camino estemos más cerca de algunas personas, nos alejemos de otras, puede que luego retomemos nuestra amistad o puede que ya nunca más hablemos y eso es parte de la vida también. También habrá personas que estén siempre en nuestro camino. Igual puede haber etapas en las que estemos más distanciadas, otras en las que estemos mucho más unidas, pero así es nuestra amistad. Es algo totalmente normal. Si cambias, no puedes sostenerlo todo. Un cambio al final conlleva nuevas cosas a tu vida, nuevas transformaciones, nuevas formas de vivir, nuevos entornos, cosas nuevas a tu vida. Un cambio es una transformación muy profunda y consecuencia de esto es muchos cambios en tu vida. Y este evidentemente pues tiene que ser uno de ellos. Y una pregunta que nos hacemos muchísimo es ¿por qué sentimos desconexión con viejas amistades cuando estamos creciendo si nuestra amistad siempre ha sido muy bonita, ha sido maravillosa, hemos pasado momentos increíbles juntas y nos hemos querido tanto? Pero es que cambiar, evolucionar, hacer un proceso interno muy profundo, no solamente transforma como la manera en la que vives, la manera en la que piensas, sino que también transforma de alguna forma tu entorno, el entorno en el que te mueves, también con quién te juntas y con quién no. Y ahí es cuando muchas veces sentimos esa incomodidad, ¿no? Amigos pues que antes eran refugio, hoy pues son un poco más lejanos. Conversaciones que antes te entretenían muchísimo, que te encantaban, que te podías tirar horas hablando y hablando del mismo tema, ahora quizás ya no las disfrutes, ahora quizás te drenan, te quitan energía y no te gusta, no te sientes incómoda hablando de esas cosas. Simplemente significa que estás cambiando, que la otra persona está también cambiando. Estás dejando atrás una etapa de tu vida y a lo largo de tu camino, a lo largo de tu vida vas a dejar muchas versiones de ti misma por el camino y vas a ir transformándote. Así es un poco la vida. La vida es transformación y es cambio, es evolución. Siempre lo digo, pero es que es real. No sois las mismas que hace 10 años, ni hace 5, y tampoco de hace un año. Sobre todo si estás muy metida en el mundo del crecimiento personal y estás haciendo muchos cambios en ti, seguramente lo notes mucho más. Cada día vas evolucionando más. Cada día vas trabajando tanto en ti
que vas cambiando y vas evolucionando mucho. Y evidentemente no todas las personas van a hacer el mismo cambio que tú, ni van a hacer los cambios cuando tú los estés haciendo. Cada persona tenemos pues nuestra forma de cambiar, nuestros momentos, nuestra propia forma de vivir, nuestra propia evolución personal. Por eso no nos podemos comparar. El crecimiento muchas veces también se siente algo solitario. Y esto no significa que te tengas que apartar o te tengas que quedar completamente sola, no significa eso. Significa que cuando estás haciendo un cambio de este tipo, necesitas tiempo para ti, necesitas momentos para estar a solas contigo misma, porque tienes que entender muchas cosas de las que te están pasando. Vas a sentir muchísimas emociones y necesitas sentirlas para de verdad sanarlas y para de verdad saber qué es lo que necesitas en tu vida. Y que estés un poquito más sola en algunos momentos de tu día no significa que haya algo malo en ti, sino más bien significa que te estás volviendo más auténtica, te estás conociendo muchísimo más y transitar eso son muchas emociones juntas que necesitas procesar. Entonces también es necesario que lo entendamos y que nos permitamos. Y evidentemente hay señales claras de que una amistad ya no vibra contigo, como que ya no estáis en la misma sintonía, en el mismo punto de vida. Y son señales que todo el mundo hemos sentido alguna vez o vamos a sentir alguna vez. Y muchas veces no queremos verlas. Sobre todo al principio, la primera vez que transitamos o las primeras veces que transitamos estos cambios y nos empezamos a plantear un poquito todo esto, no queremos verlo. Pensamos que el problema somos nosotras, no queremos como asumir eso, asumir que estamos en un cambio y que ya no nos sentimos igual que antes en ese entorno quizás. Intentamos como encajar de cierta forma ahí, intentamos como forzarnos, pero nos sentimos incómodas, no nos sentimos nosotras mismas y la verdad es que lo pasamos bastante mal. Pensamos que nosotras somos que tenemos el problema y que tenemos que cambiar, que algo estamos haciendo mal y para nada es así. Me gustaría decirte algunas señales que son muy claras de que estás sintiendo esto, por si te identificas con alguna de ellas y quizás pues no te habías dado cuenta o no te la habías planteado del todo. Quizás te sientes forzada a encajar, ya no puedes hablar con honestidad. Te da como un poco de miedo mostrarte tú misma, como antes que tenías libertad para hablar, ahora crees que no porque quizás no entienden lo que les estás diciendo o piensan que lo que estás diciendo son tonterías. Quizás estás evolucionando tanto que quizás en ese entorno no puedes ser tú misma, puede que no te entiendan y eso es algo que ocurre muchísimo, sobre todo cuando estás trabajando en tu crecimiento personal y vas a ver como que ya muchas conversaciones no fluyen con las mismas personas con las que antes pues tenías conversaciones súper profundas, súper bonitas y que te gustaban mucho. Quizás ya no puedes hablar de la misma forma con esa persona. Eso ocurre también mucho. Sientes también como más nostalgia que presencia porque estás más pensando en cómo era tu amistad antes con esas personas o con esa persona y quizás ya no sientes como esta misma conexión y te da pena porque quieres volver a esos recuerdos del pasado. Quieres volver a esos momentos, pero es que tú ya no eres esa persona, ni quizás las otras personas sean las mismas. Entonces esto también hay que entenderlo. Te agota más que te nutre lo que estás haciendo. Esto también ocurre muchísimo. Es como que vas a ese entorno y acabas como sin energía, ¿no? Como que te han absorbido toda la energía que tenías y ya es como que te sientes súper cansada, agotada, te quieres ir a tu casa. Eso es porque no te sientes cómoda, quizás en ese ambiente. Y no pasa nada, no te tienes que echar la culpa. Si lo sientes así, es por algo. Escucha tu cuerpo, escucha tus sensaciones, escucha tus emociones, escucha tu intuición porque de verdad muchas veces intentamos tapar y hacer como que no están y así es como se forman problemas mucho más grandes. Empieza a escuchar tu cuerpo, empieza a escucharte a ti, muy importante. Y es que es como que hay algo profundo, ¿no? Hay algo como en ti, tu alma sabe que ahí no es donde tienes que estar, que ahí no correspondes. Quizás la relación pues ya no te representa. Y esto no tiene nada de malo. No todo lo que te acompañó en tu pasado tiene que seguir en tu presente. Simplemente observa cómo son los cambios en la vida en general. En los cambios dejas atrás muchas cosas de tu pasado que quizás en un momento te sirvieron muchísimo, pero que ya no las necesitas. Pues lo mismo pasa con las amistades, con los entornos. Hay amistades que las conoces pues en un punto vital de tu vida y te acompañan pues en ese pedacito del camino y ambas partes os necesitabais en ese momento, en ese punto del camino. Llega un punto pues en el que quizás no compartís los mismos valores, ya no compartís lo mismo en general. Cada una pues está haciendo cosas diferentes en su vida, entonces pues ya no os unís.
Eso pasa, eso es la vida. Y aquí te voy a responder también a otra pregunta que nos hacemos muchísimo, y es ¿qué hacer cuando ya no encajo en mi grupo de siempre? Pues bien, lo primero es quitarte la culpa, porque no estás siendo desleal a nadie, no estás siendo incoherente ni muchísimo menos. Al contrario, estás siendo muy coherente, te estás escuchando y te estás dando cuenta de lo que de verdad necesitas en este momento. Lo segundo, agradece lo que has vivido con esas personas o con esa persona. Una amistad puede ser verdadera y a la vez temporal, y te quedas con ese recuerdo. Yo tengo amistades que han sido maravillosas, que he pasado momentos increíbles, que me he reído muchísimo y que he tenido momentos que de verdad los guardo para siempre, pero que ahora mismo pues no encajamos. Porque quizás pues no llevamos la misma vida. Yo los recuerdo con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Es muy importante esto. Incluso quizás cuando también hay historias que no terminan muy bien, quizás pues porque no tenéis las mismas opiniones, quizás pues ha habido algún roce, ¿no? Alguna discusión. Pero una vez que perdonas y sueltas todo ese rencor que a lo mejor tiene, cuando sueltas eso empiezas a recordar ese pasado que fue muy bonito con esas personas y las cosas maravillosas que has vivido, y al final le guardas un recuerdo muy bonito y les agradeces por todo lo que has vivido y por esas experiencias que habéis vivido juntas o juntos. Tercero, no te aferres a esas personas que no celebran tus cambios, que no te apoyan quizás. Es cierto que muchas veces cuando estamos haciendo un cambio en nuestra vida porque lo necesitamos, porque no estábamos bien, no estábamos siendo nosotras mismas, puede que te sientas un poquito más sola, puede que quizás sientas que mucha gente te aparta, pero realmente te apartan porque no entienden lo que estás viviendo, quizás no se han puesto en tu piel. Amistades de verdad se ponen en tu piel si tú le explicas lo que te está pasando, si tú le dices, mira, necesito espacio para mí, mira, no me siento bien, estoy en un proceso de cambio, necesito encontrarme, voy a pasar más tiempo conmigo misma, voy a intentar cambiar pues hábitos, intentar cambiar un poquito más mi vida. Si tú se lo explicas esto a una persona que de verdad es tu amiga, te va a entender y te va a apoyar en el proceso y te va a acompañar en el proceso. Igual que si una amiga viene y te dice eso a ti. Si tú eres de verdad su amiga, vas a estar con ella en ese proceso, la vas a entender y la vas a apoyar. Pues esto es lo mismo. Si esas personas que consideras tus amigos, tus amigas, no te apoyan en este proceso y te apartan, incluso o te llegan a decir pues cosas que pueden ser hirientes, ese no es el entorno en el que tienes que estar. Pero es que no te tienes que ver obligada a quedarte en ninguna parte para que otros se sientan cómodos. Si tú necesitas eso, si tú necesitas ese espacio, es válido. Y eso no significa que olvides a tus amigos, para nada. Simplemente significa que también tienes que entender tu proceso igual que entiendes el de otras personas. Porque si quieres estar bien para los demás, primero tienes que estar bien contigo misma. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. Si tú no te das ese espacio, si no te das ese valor que tanto mereces, tú no le puedes dar ese valor, ese cariño a esas personas, a las demás personas, porque no te lo estás dando ni a ti misma. Por eso priorizarte no es nada malo, simplemente es un acto de amor propio hacia ti misma y hacia las demás personas que te rodean. Cuarto, abre espacios para nuevos vínculos. La vida de vez en cuando hace como una limpia y vacía, entonces te vacía a ti y vacía evidentemente a entornos en los que te mueves, personas, amistades, simplemente para renovar, porque es lo que necesitas. Es necesario renovar muchas veces en nuestra vida. Igual que hacemos limpieza en nuestra casa, igual que hacemos limpieza de armario, quitamos ropa que ya no nos sirve, que ya no nos representa, pues esto es lo mismo. La vida hace un poquito de limpieza de vez en cuando. No te preocupes, simplemente necesitas abrirte un poquito más a la vida. Y es que no te tienes que obligar a mantener conexiones con versiones tuyas del pasado que ya no te representan en el momento presente. También, evidentemente, cuando dejamos amistades atrás se pasa un duelo. Pensamos que muchas veces el duelo tiene que ver con la muerte. Pero no, el duelo se da de muchas formas en nuestra vida. Cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando tenemos pues quizás una ruptura con amistades, cuando dejamos pues nuestro hogar atrás y nos cambiamos de lugar, cuando nos vamos a otra ciudad, cuando pues nos independizamos, todo eso son duelos que hay que vivir en la vida, son parte del proceso. Y este duelo pues al final es un duelo diferente. Quizás pues no hay despedidas oficiales, no hay peleas, simplemente son silencios. Y evidentemente esto duele. Duele porque perdiste a alguien que fue importante en tu vida. Duele porque hay una historia detrás, hay cariño y hay una memoria, pero también existe una verdad que es muy importante y sobre todo que no debes olvidar. Y es que tu proceso personal necesitaba un cambio. No necesitas forzar eso, simplemente dejarte vivirlo. Si está ocurriendo es por algo. Los cambios siempre son para mejor, aunque en el momento en el que lo estemos atravesando no veamos la luz, de verdad. Simplemente mira atrás
y piensa en todos los cambios que has vivido en tu vida, a que al final has salido de ellos. Pues esto no iba a ser menos. Entonces agradece lo que te enseñaron esas personas, esas historias, esos momentos, pero no te obligues a seguir donde ya no existe eso que sentías antes. Si estás pasando por esta etapa donde sientes que estás cambiando y que ya no encajas en el entorno en el que te mueves, quiero que sepas que no estás sola. Es algo que le ocurre a muchísimas personas y es un síntoma de que estás creciendo, de que tu energía se está elevando. Y eso nos puede asustar y nos puede incomodar. Pero también te prepara para nuevas relaciones profundas y alineadas con tu nueva mejor versión de ti mismo. Espero de verdad que te haya servido. Gracias por escucharme. Gracias también por regalarte este momento para ti, para entenderte, para entender tu proceso. Y recuerda que no estás sola, que muchas personas también se sienten como tú y están atravesando ese cambio. Muchas personas han atravesado ese cambio y están viviendo esa vida que de verdad querían. Y tú, por supuesto, no vas a ser menos. También te lo mereces. Recordad seguirme en mis redes sociales, Mireia López L _, también en mi podcast, en mi canal de YouTube, suscribiros. Podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido o escribirme un mensaje directo. Estaré encantada de conoceros. Y como siempre os mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.